hay de nosotros los vagos. ¡Mono! ¡Oh! Pues bienvenidos a otro capítulo más de Monoriel. Muchas gracias por acompañarnos. El programa de hoy vamos a platicar acerca de una película que se llama Ex Machina, una película de 2014 que es un thriller psicológico en el cual un desarrollador es invitado por el CEO de una empresa ficticia de software que más o menos te dan a entender como que es una especie como de Google, en el cual se invita a este personaje para poner a prueba una inteligencia artificial, lo que parece ser una prueba de Turing. Entonces, bueno, pues esto es como que el inicio de la película. Bienvenidos. Aquí nos acompañan Tano. ¿Cómo estás, Tano? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, James? Muy bien. Aquí en Tierras Regias, otra vez. Otra vez. Muy bien. Y el doctor La Madrid. ¿Cómo estás, Jo? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos todos? Pues muy bien, muy bien. Esperamos todo listo para hablar de cómo Skynet nos va a acabar otra vez. Otra vez hablando de una película de ciencia ficción que nos arrastra, ¿no? Sí, no, pues ahorita nada más un pequeño resumen, sin spoilers de la película. El desarrollador llamado Caleb viaja a un lugar remoto donde hay un centro de investigación donde vive el CEO de la empresa en la que trabaja. El CEO se llama Nathan, interpretado por Oscar Isaac. Será conocido a los que han visto la última saga de Star Wars seguramente. Bueno, lo invitan a este centro de investigación a Caleb para poner a prueba una inteligencia artificial que ha sido creada con un cuerpo humanoide y que incluso es capaz de replicar o al menos pues sí, de replicar expresiones faciales. Y lo que hacen es que Nathan le ofrece a Caleb participar en una serie de entrevistas para poner a prueba la inteligencia artificial llamada AVA o EVA para determinar si puede pasar la prueba de Turing. Aunque bueno, hay un tema ahí de por medio detrás acerca de las verdaderas intenciones y de cómo plantean la prueba de Turing, que pues por lo cual, bueno, ahí sería un mega spoiler que no vamos a decir por lo pronto. Nada más mencionar muy rápidamente lo que es la prueba de Turing, que es un tipo de prueba creada en 1950 por un matemático inglés llamado Alan Turing. Originalmente se llama The Imitation Game, o el juego de la imitación. Hay una película, bueno, que interpreta a Benedict Cumberbatch sobre la vida de Alan Turing, un personaje muy importante para todos los que estudian ciencias computacionales. Es un obligado de la carrera, del estudio. Básicamente la prueba trata acerca plantea un escenario en el cual se puede, pues, poner a prueba literalmente a una inteligencia artificial en la cual hay una persona un humano que se comunica con una inteligencia artificial mediante texto, y el objetivo es determinar si la persona puede determinar si se trata de una máquina o no. Claro que hay un sesgo muy grande dentro de lo que es la prueba de Turing, porque pues está asumiendo para empezar que tenemos una definición clara de inteligencia y que está muy sesgada por lo que entendemos como inteligencia de los seres humanos. Es todo un tema ese. Hay variaciones de la prueba en la cual pues está la persona humana interactuando con una máquina y un humano y tiene que diferenciar así quién es el humano y quién es la máquina. Hay experimentos que se han hecho también en los cuales he tenido oportunidad de leer al respecto, en los cuales en hospitales psiquiátricos se plantean máquinas que interactúan con personas enfermas mentales, y también al mismo tiempo máquinas que replican a los enfermos mentales y ponen a prueba a los doctores. Hay muchas variaciones de la prueba de Turing que son muy interesantes. Pero bueno, lo que plantea la película, pues es una situación así, con una máquina ya humanoide, o sea, con cuerpo, como mencionamos, con expresiones faciales y demás. Y pues bueno, plantea muchos temas, muchas preguntas la película, que bueno, a mí me parece muy, muy interesante. La primera cosa que me gustaría platicar o plantear es, bueno, la pregunta aquí, o sea, por supuesto que hay similitudes, o incluso dentro de la misma película en la cual
el propio personaje Nathan, que es el CEO de la empresa, se plantea a sí mismo como Prometeo, ¿no? Hace un guiño ahí a la obra de Frankenstein de Mary Shelley, en la cual, pues, el título completo, ¿no? De Frankenstein o el moderno Prometeo, y bueno, este Nathan, pues, tiene como que ese tinte del tinte prometeico, por decirlo, al momento de ser el creador de esta inteligencia artificial, de este como nuevo ser, de una manera muy curiosa en la película, pero bueno, creo que de repente Nathan, Caleb, el desarrollador, le plantea a Nathan que están jugando, como jugando a ser Dios, pero este Nathan nada más escucha lo de ser Dios, ¿no? O sea, entonces está una proyección ahí muy, muy interesante del personaje, pero bueno, ¿cómo ven esta parte? ¿Cómo ven la comparación? ¿Qué tan comparable les parece Frankenstein con esta película Ex Machina? ¿Cómo ves, Héctor? Pues yo creo que es uno de los temas que se vienen repitiendo progresivamente a través de la literatura y del cine. La creación máxima, ¿no? Que de cierta forma siempre ha sido crear vida, eh, pero en este contexto que está más actualizado a nuestro entorno social y tecnológico, pues es la creación de la vida artificial a través de una inteligencia artificial. Eh, la comparación es bastante perfecta porque incluso dentro de la actuación de Oscar Isaacs, notas ese ser siniestro Mm. que por momentos en la actuación notas que no está del todo en sí mismo, ¿no? O sea, es una persona que ya está mucho más allá del bien y del mal. Solamente una aclaración. La compañía en la cual Norman es el Ah, CEO es una combinación de si Google, Facebook, Tesla, Apple, todos sí, los mayores conglomerados fuesen uno solo. Y otra cosa es el nivel de genialidad de este personaje, de Nathan. A los 12 años él creó el código del software que está en el fondo de esa ese compañía, ¿no? buscador, ¿no? Que de cierta forma es un ente todopoderoso. Esa compañía es un ente todopoderoso. Entonces, también tocan esa perspectiva, aunque muy sutilmente, de este futuro pseudoapocalíptico corporativo. Una corporación que lo controla todo. Sonó como el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Sí. De hecho, ahí ¿Sí? también, ahí hacen una bromita haciendo referencias a cómo es ilegal el conocimiento de esos datos, ¿no? Sí. Y que La sí lo... forma, no sé si eso sería parte de un spoiler, pero una de la forma en la cual desarrollan la tecnología, la inteligencia artificial, cómo alimentan de datos a la inteligencia artificial es a través del espionaje. Todos los micrófonos y todas las cámaras de todos los celulares y computadoras que esta compañía tiene acceso y de las otras compañías que le compraron la tecnología underline, estaban alimentando, ¿no? O sea, algo que en el 2014 no se tenía tan a flor de piel, porque el caso de Snowden todavía no era sonado, creo Sí, yo. tan sonado, sí. Pero el hecho de que, en efecto, todos los gobiernos y todas las compañías están espiándonos por completo, ¿no? Sí, es entre espiándonos y vendiéndonos, ¿no? O Sí. sea, hay una frase entre los que desarrollan tecnología y demás, bueno, y todos estos chicos que son emprendedores, es que si algo no te cuesta, es porque tú eres el producto, ¿no? Entonces juegan con eso y es como uno de los primeros golpecitos en la cabeza que le dan al espectador. Yo lo sentí como si, momento, paremos todo y ahora te vamos a explicar algo, ¿no? Sobre lo que haces en la comparación con Frankenstein, pues es muy difícil que
que algo que hable de ciencia ficción, que tenga que ver con robots en el 1 a 1, no caiga en siendo Frankenstein, en ser comparado con Frankenstein, ¿no? Frankenstein, pues, es como el primer documento de ciencia ficción del que posiblemente se tenga como, bueno, es muy seguro que sea el primer registro, ¿no? No sé si ustedes tengan algún otro, pero yo hilo el inicio de la ciencia ficción con esta novela de Maria Shelley, que entre otras cosas, pues es mi novela favorita, ¿no? De todos los tiempos. Yo creo que sí. Es el primer, la primera obra en tal sentido, porque otros artefactos literarios que probablemente son mucho más antiguos, está el golem, esta criatura de la mitología judía, hebrea, pero que existe para una función en específica. O sea, no es el concepto del robot que va a sustituir al hombre, sino es una criatura creada para una... Es el algo, ¿no? Sí. Es una proyección del esclavo perfecto, creo. O sea, porque yo lo pienso yo en la mitología griega. Los griegos sí tenían un referente, un autómata llamado Talos, que era un autómata, digamos, un ser creado de bronce, ¿no? Que tenía por función proteger la isla de Creta, ¿no? Pero sí, es una proyección del esclavo, creo yo, ahí de ese tipo de construcciones, ¿no? ¿Cómo se llama el protagonista? Bueno, no el protagonista, no el que va a hacer las pruebas, sino el dueño de este emporio. Nathan Bueno, se llama. Nathan de repente se me hace como de repente es en esto de que era como Prometeo, o yo lo vi más bien como Dios, como un dibujo de estos, como el de la creación de Miguel Ángel, donde está la pintura de la creación, ¿no? De hecho, así como hasta en una pose desnudo, con cierto desparpajo, sí juega mucho con esta idea de Dios. Ahorita se Digo, nos fue el compañero de la Madrid. ahorita regresa, pero sí juega, Y tiene un pinche perfil, güey. de hecho, ahorita lo que mencionas de la creación es muy simbólico también, que explique el cómo replica las expresiones faciales de Eva mediante una explicación de la pintura, en este caso de Pollock. Ah, claro, güey, donde dice, ¿qué pasaría, güey? O sea, dice la pintura, ¿qué pasaría si primero concibes la pintura y después o sea, y después quieres pintar? Pues no vas a pintar nada. O sea, tú primero dale trazos, ¿no? Y ya después ves que estás creando, que hace esta idea de cómo fue creando esta inteligencia artificial. Lo que sí quería decir de Nathan es que él es un tipo que pues, a los 13 años es un genio, pero también es un tipo muy, muy solo y o sea, torturado mentalmente, ¿no? Incapaz de establecer relaciones sociales, como estos genios separados de todo, ¿no? Sí, claro. Y ahí vuelvo a insistir, ¿no? Como que juega con ese Dios bíblico de que está ahí y a veces baja a la tierra y habla, ¿no? Están en la Torre de Marfil, completamente aislado. Y te lo platican desde la primera escena, cuando pregunta cuándo vamos a llegar a la casa, Sí, llevamos 2 horas sí, al rancho. Y no, pues venimos volando desde hace 2 horas. O sea, el grado de aislamiento, y el grado de poder que una sola persona puede tener, más aparte de su capacidad intelectual para resolver problemas, yo creo que es evidente, ¿no? Todo se conjunta para crear este personaje de cierta forma inestable, que progresivamente se va desarrollando la psicología del personaje. Adelante. ¿Por qué habrá invitado a
¿por qué lo habrá seleccionado a ese programador? O sea, sí, como que sí lo explica la película, pero como que lo deja muy abierto, ¿no? Alguien, digo, me puede compartir porque verdaderamente esa Yo, parte sí me... yo tengo una interpretación de ello que a mí me parece que escala un poco el concepto de la prueba de Turing al hecho de que ya no que sea indistinguible la máquina en términos de comunicación, sino que el hecho de que puedas, que plantearle que puedas enamorarte o sentir un tipo de afecto hacia la máquina, ya lo humaniza, o sea, le da y el hecho, es claro, de parte de Caleb, del desarrollador hacia la inteligencia artificial, Eva, ¿no? Pero también el hecho de que Eva pueda manipularlo a él, eso también es yo veo como un paso más adelante de la prueba de Turing, o sea, la manipulación del otro, ¿no? La forma en la que yo lo interpreté es, él selecciona al personaje, al programador, eh, entendiendo que lo más probable que pudiera ocurrir es que Eva lo iba a querer utilizar. Y escoge un personaje que pueda ser fácilmente manipulable. Entonces, Nathan está manipulando está creando la situación para ver si la progresión de la inteligencia artificial de Eva llega a ese punto de no solamente creatividad, sino algo básicamente humano, que es la manipulación emocional. Entonces yo creo que ahí es como mencionas, un doble juego de doble intención sobre las tres personas, bueno, los dos, el observador y la computadora, están siendo manipulados por el experimentador. El Sí, creador. es, Ahorita estaba pensando, es curioso, pero también la historia está narrada en 7 días, ¿no? O sea, como la creación del mundo, ¿no? Ah, cabrón, sí es cierto, güey. Sí, sí. Ahorita mencionábamos de que también cuando te explica Nathan el funcionamiento del algoritmo para crear las expresiones faciales, ¿no? Pero lo usa explicándotelo, te lo explica usando una pintura como referencia, porque también yo creo que es también un guiño ahí a la creación de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, ¿no? Entonces sí tiene ese tipo de referencias curiosas, ¿no? Ah, yo mencioné lo de Sí, sí, lo que de mencioné. la pintura de la creación, porque se me hacía como por momentos que la película jugaba con la caricaturización de ello, la Madrid, con el personaje Nathan, así desnudo, borracho, pero como que moviéndose así. Digo, qué mal que esto salga en un pinche video, pero esa escena cuando ocurre el primer, bueno, no sé si sería bueno explicar esa sí, parte, sí, dale, dale, en dale. la Sí, dale, cual dale. ocurre el primer fallo en la energía eléctrica, que el programador sale, ¿cuál es el nombre del programador? Caleb. Que Caleb sale de su cuarto y va a buscar el teléfono, y es cuando se da cuenta que Nathan está ahí. La textura y cómo jugaron con la luz, se ve un personaje completamente terrorífico. eh, no sé, esa idea, en el momento en el cual vi eso, ahora la segunda vez que la vi, es donde empiezo a notar cómo empiezan a meterte en el subconsciente, que efectivamente que Nathan está fuera de sí, que es un personaje oscuro y siniestro. Como Dios. Sí. El descubrimiento del padre, ¿no? Ahí, Sí, cabrón. la figura del descubrimiento. A mí, digo, yo me quejo mucho yo me podré quejar mucho de la película, pero está buena y está buena en muchos aristas de muchas reflexiones, güey, ¿no? Porque a qué está, o sea, a qué está jugando el hombre cuando está creando, por ejemplo, la frasecilla esa de, ¿qué opinas sobre que eso es el futuro, ¿no? O sea, cómo visualiza que nosotros como humanidad, pues nos va a cargar y lo que se va a quedar es la inteligencia artificial, ¿no?
Ahí yo creo, ahí es donde ya escala y crea su propia problemática con lo que podemos ver que está pasando hoy. Muy posiblemente retome lo que pasó en inteligencia artificial y otra literatura. Ustedes están más letrados en ciencia ficción. Muy seguramente haga un juego o saque de recursos otras cosas ya hechas, ¿no? Es uno de los, desde la época dorada de la ciencia ficción con Isaac Asimov, los robots han sido una parte esencial del género. De las dos formas, como verdaderamente entes que ayudan a la humanidad como agentes de destrucción. Pero una de las cosas que yo resalto mucho, en muchas de las películas y libros de ciencia ficción que tocan el tema de los androides e inteligencia artificial, es qué significa ser humano y cómo es posible que cómo la inteligencia artificial o los androides tendrán diferentes nombres en diferentes géneros, verdaderamente entienden el ser humano y se convierten en un ser humano, ¿no? Manipuladores, traidores o como agentes del bien hacia la humanidad. Es algo que a mí y que precisamente en esta película lo ves de cierta forma, el grado de entendimiento de sí mismo de Eva, pero también de los otros, de la otra robot, que se dan cuenta que son esclavos de un personaje terrible. James. Híjole, ahorita estaba pensando algo sobre eso, pero se me fue un poco la idea porque ahorita lo que dijiste me puso a pensar otra cosa. Es lo malo de esto, güey, que una cosa te Sí. lleva infinitamente. Sí, o En sea, lo que pensamos se me ocurre otro tema. Las ajá. actuaciones, geniales. Sí, fíjate, algo que me gustaría decir ahí, güey, es que se me hace muy meritorio, güey, que se ve que es una película de súper bajo presupuesto, güey. Se me 15 hace, millones de dólares. sí, o sea, esa es la morralla de Scarlett Johansson, ¿no? O sea, el cambio que le queda después de cobrar no sé, a los de Avengers, ¿no? O sea, y la neta se me hace que es una super obra, o sea, con muy poco, o sea, hacen mucho, güey. Me gusta mucho eso, la verdad, de la película, que sea tan eficaz en el uso de sus recursos. Y los efectos visuales, el CGI, ganaron varios premios internacionales precisamente por una buena... o sea, no necesitas mucho, no necesitas que toda tu película esté completamente hecha en las computadoras, pero es muy sutil, y es esa sutileza lo que genera esa hasta maravilla, ¿no? El hecho de cómo la piel se contorsiona cuando empiezan a separarla de los cuerpos, es espectacular. Sí, definitivamente sí, fíjate. Y de nuevo, es de cierta forma como una obra de teatro. Lo divides en diferentes Es que fíjate que eso actos. creo que tiene mucho que ver también con el título de la obra, ¿no? Que se llama El Ex Machina. Máquina. Eso quería mencionarlo, ¿no? Que venía, ese es un concepto griego, de literatura griega, que en el teatro griego en la antigüedad, güey, en lo que era el género de tragedia en particular, güey, se utilizaba lo que era, vamos, como el concepto de Deus Ex Machina para romper nudos en la narración. Cuando había alguna situación que no se podía resolver en la trama, se recurría a una intervención divina y de ahí viene la expresión Deus Ex Machina. Pero aunque, claro, ahorita en literatura ya es algo peyorativo, o sea, cuando
ya se usa para referenciar a un autor que no, o a un conjunto de escritores que de repente les falta creatividad o experiencia o pericia para poder resolver algo de manera, digamos, entre comillas, lógica, güey. Entonces, No, no es como el niño de los volcanes en no, la Guerra del es Mañana. contrario al niño de los volcanes, güey. Ahí les faltó, güey, a los griegos tener un niño de los volcanes como en la película de La Guerra del Mañana, güey. Definitivamente, güey. Se quieren pasar de genios y acá se quieren pasar de bobos, ¿no? En el de Sí. Sí, no. en la Guerra del Mañana. Ahí yo estaba, ahorita que estaban diciendo sobre la manipulación, yo lo que estaba pensando es, Frankenstein pues, tenía un tema más bien de la bondad, del amor, ¿no? O sea, pero esto estaba tan alejado, güey. O sea, de repente, quiero tocar dos puntos, pero bueno, de repente con lo de la manipulación, o sea, cuando este Prometeo, este Dios, al menos lo que yo quiero entender, no soy muy ilustrado en ello, pero lo que quiero entender es que para él la manipulación es lo que va a lograr darle ese plus, ¿no? A la inteligencia artificial, ¿no? Ahí tengo dos puntos. La manipulación es algo que ya está en boca de todos al momento de referirse a nuestros buscadores, ¿no? Ajá, Que sí. cómo te manipula la compra y demás. Otra, lo que yo pensé es que una de las primeras cosas que aprenden los niños, ¿no? Es a manipular a sus papás, ¿sabes? Entonces, Sí, ahorita que lo estaban mencionando, dije, ay, cabrón, o sea... fíjate, hay algo curioso ahí con lo que dices, que con la comparación con Frankenstein, tiene mucho que ver con Frankenstein. Es una obra que surge pues, en Europa a mediados más o menos entre el periodo de romanticismo literario y luego que surge después con la literatura gótica, ¿no? Entonces ahí claro. la visión del Prometeo de Frankenstein es muy romántica en el sentido de exaltar lo bueno, el romanticismo literario es exaltar lo muy, muy bueno o lo muy, muy, muy malo. Sí, No, todo es no de tiene, bondad, ¿no? En la primera parte, ¿no? sí, y aquí me parece que ya está más ese mismo concepto de plantear esta figura prometeica y la relación entre la creación y el creador, y el tercer personaje que es Caleb, que está muy como hasta medio ninguneado en la película, pero tiene una visión diferente, como lo que mencionabas ahorita de los niños, ¿no? Que aprenden a manipular a los padres, ¿no? Que es también como que pensar de repente la humanidad de manera idealista, sí, la humanidad pues sí ha creado, no sé, el David, ha creado la Última Cena, ha creado, no sé, grandes obras, ¿no? Pero también la humanidad también hizo el Holocausto, la muerte de los nativos en Canadá, las masacres de Julio César, los galos. O sea, somos también esa parte, güey. Y esa parte de la manipulación, me parece que también, o sea, tanto las cosas buenas como las cosas malas, creo que a mí me hace más sentido, o me parece más humano, como abarcarlo desde todos esos ángulos, y no nada más ni lo muy, muy bueno, ni lo muy, muy malo. O sea, somos toda la mierda del medio también, o sea. Claro. Y hay muchos paralelos entre esta película y la serie de Westworld, de HBO. Eso está chida, güey. No Sí, vi la primera sí. temporada, pero sí está bien cagada. La segunda está muy chingona también, muy, muy buena la segunda. Igual la tercera sí un poquito desmerece, pero sí. Entonces, es la revolución de los esclavos. A final de cuentas, Sí, es sí. como los esclavos cuando se encuentran a sí mismos, se encuentran la conciencia y se dan cuenta de quiénes son, aunque, bueno, Westworld es completamente distinto. Ahí sí fue un bloque en la programación para evitar que se desarrollara la conciencia. Aquí es lo primero que se busca, desarrollar conciencia de sí mismo, que también es uno de los primeros actos de nuestra infancia, cuando nos reconocemos a nosotros mismos como
Claro, güey, el proceso que pasa el robot asiático, la chica Sí, asiática, claro, claro. este, Es un modelo anterior, claro, güey. que efectivamente se da cuenta. Ahí no sé, ahí ya depende de la interpretación. Si es algo que ocurre espontáneamente o era algo que ya se venía, que ya estaba como un potencial para producirse, la rebelión. Entonces, Ahí eso está bien chido porque también, o sea, ese personaje propiamente dice que no puede comunicarse, ¿no? Porque no habla inglés ni nada. Y eso me lleva también otra vez a otro perfil de este güey donde, pues donde no le interesa, güey. Y bueno, y él puede vivir perfectamente en la cima, güey, y puede suceder Babel allá abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no le importa el otro, ¿no? Esa parte se me hizo bien chida. De las actuaciones, y que yo le había dicho a James que esa película me pareció por momentos filmada así como una obra de teatro, y que se fue, la parte que a mí no me gustó es donde yo dije, esto es una obra de teatro, güey. Que es en la última parte en donde se empieza a dar todo este desenlace, ¿no? El tipo de escena, el tipo de movimientos, como que, digo, creo yo que es algo muy típico de la ciencia ficción, hacer estos movimientos pausados, que más que la actuación es la reflexión de lo que estás viendo, ¿no? Porque, porque si te vas a la lógica, pues aunque sea hubiera podido moverse tantito Nathan, ¿no? Pero por eso se me hace como mucho teatro, güey. O sea, me gustaría ver si el guión cómo nació pensado, ¿no? Si nació como obra de teatro o si nace sí como una A película, mí, ¿no? a mí me parece, que quizá me equivoco, lo estoy como sobrepensando, pero a mí me parece que es un guiño al hecho al título, ¿no? O sea, Deus Ex Machina, que es el concepto viene del teatro griego, tal cual, o sea. Ok. A mí O me sea hace que, mucho sentido, a mí me hace mucho sentido que tenga esa perspectiva tan teatral la película. que lo que a mí me disgustó verdaderamente haya sido intencional. Eso lo hace más genio, güey, porque causa una pinche emoción, ¿no? O sea, Sí, y bueno, es un recurso literario precisamente por ser bajo presupuesto, no puedes utilizar otras cosas, no puedes contratar más actores, no puedes puede ser a Chris Pratt, güey, para que cambiar madre. no puedes cambiar el entorno es bastante controlado, que si evidentemente tuvieron que será dos sets, y algunas escenas en las montañas. Sí, las piratearon de Estaba algún viendo sobre, documental. estaba viendo cómo, y, cómo lo hicieron. y una lucecita roja, güey. Ándale, ándale, sí. Estaba viendo cómo fue que se creó esto. Mi profunda investigación en Wikipedia, que es lo primero que te dicen, es cómo fue que Alex Garland, el director y el escritor, hizo esta película. El güey empezó a crear la historia desde que tenía 11, 12 años, cuando le regalaron una computadora y empezó a aprender a programar algunas cosas. Y empezó a cuestionar, él empezaba de niño a creer que su computadora estaba viva, tenía un temperamento. Entonces, ahí desde muy joven él empezó a desarrollar esta idea de la película. Entonces, es algo que pasó 15 años en la mente de Alex Garland. Entonces, yo creo que la ejecución es de cierta forma tan perfecta porque precisamente tuvo tanto tiempo para imaginar cómo llevarla a cabo. No, definitivamente es un genio. Y ahorita estoy pensando
digo, en procesos de terapia, ¿no? Estoy pensando también de que cómo se ve él mismo, ¿no? Digo, es una película, yo no lo sabía, es una película autorreferencial y, y cómo, bueno, les cuento, ¿no? A mí me pasaba que yo cerraba los ojos y los abría y yo decía, ¿sabes qué? El mundo se acaba cuando yo cierro los ojos, ¿no? Ahorita y son estas madres. Ya, fue horrible como me lo pintó el psicólogo, pero concuerda perfectamente con esta idea de grandeza que quiso plasmar en Nathan, ¿no? Que es como su yo de 13 años, ¿no? O sea, su yo y bueno, y toda la carga que le ha de haber puesto al momento de desarrollarlo, posiblemente sin darse cuenta, ¿no? Ahora que lo mencionas, yo de niño, que serán 6, 7 años, pensaba que era la única persona en el mundo y todos los demás eran robots. Ese Claro, era güey. uno de mis Ideas de vida. pensamientos. Sí, no, de qué pasaría si yo soy el único real y todo lo demás es falso. O yo soy el sueño de alguien. De niño tenía esos pensamientos digo que como tema de fantasía y ciencia ficción son geniales. Claro, güey. Pero ya cuando te analizan de niño dices, no. Pinche No, no, loquito. a ver, ¿te llamas Jorge Luis Borges? Si no, estás loco. Sí, güey. Está, Te está llamas bien, Isaac Asimov, si no, estás loco. Y ya. está bien cagado eso, güey. O sea, híjole, aquí ya empezáramos a salir traumas a partir de Ex Machina. Y bueno, lo que sí es que o sea, esa idea en mí se terminó cuando di con la idea de la muerte, ¿no? No Mm. sé, güey, el pinche proceso de creación de esta parte, este, así, sobre todo porque lo utilizan muchas frasecitas que las descarga en el otro chico, ¿cómo se llama? El programador. Caleb. Ah, o sea, que las Caleb. descarga mucho en Caleb, ¿no? O sea, descarga mucho frases históricas, bueno, o sea, que parte de la literatura, parte de la historia, ¿no? En él, ¿no? Entonces, Sí. como se podrían sentir forzadas, pero crea como un alter ego también, ¿no? O sea, como que crea sus dos muñecos jugando, ¿no? A sus 13 años. Está bien interesante. Me imagino que, o sea, que la ciencia ficción, pues nace ahí, ¿no? Nace muy, muy, muy joven, ¿no? O sea, pero bueno, no, desconozco mucho de ciencia ficción. No, pues, ahí creo que tiene mucho que ver también con el concepto. O sea, es que creo que es muy significativo que la ciencia ficción y la fantasía estén muy de la mano. O sea, como géneros literarios, no sé, incluso, no sé, en literatura, el premio más grande, el premio Hugo de ciencia ficción y fantasía, están conectados indistinguiblemente, ¿no? O sea, en cierta forma la fantasía, o la ciencia ficción, la fantasía proyectan cosas de las personas, del ser humano, y en particular la ciencia ficción, pues que tiene un contexto material, en principio, siempre va siendo rebasado. O sea, ciencia ficción, que platicamos algo de eso antes, que cómo ver las obras de Asimov ahorita, que no sé, que en las obras de Asimov escritas en los 40, 50, pues no había computadoras, ¿no? Igual Claro. pasaba con la serie de Dune. Comenzaban, eran Ajá, los inicios de las computadoras. y a lo mejor ahorita, si lees la serie de Dune o ves la película de Dune, como que tiene muchos tintes que ya lo pensaríamos como de fantasía, o sea, aunque De hecho, sí, es que la fantasía y ciencia ficción, si tú le preguntas, no sé, güey, a uno de nuestros abuelos o la chingada, si encuentra la diferencia, o sea, tal vez no te la va a dar, ¿no? O sea, simplemente la fantasía la van a dar como respuesta a algo que es ciencia ficción, ¿no? O sea, Sí, van muy de la mano, no se puede separar. ¿Perdón? George R. Martin dice que es uno de los proponentes de que no existe esa división. uh-huh. Ciencia ficción y fantasía, a final de cuentas, son géneros que están enfocados en la búsqueda de lo desconocido.
Y algo que está relacionado mucho con por qué la ciencia ficción se enfoca más allá de las óperas espaciales y de la aventura, se concentra mucho en la búsqueda de las preguntas básicas de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos y a dónde vamos? ¿No? Y tiene una relación directa con la ciencia. Para los que tienen curiosidad de cuestiones cómo la ciencia se relaciona con filosofía y con la vida misma, en el libro El breve historia del tiempo de Stephen Hawking, menciona una frase que me pareció, que me hizo caer en entender la importancia de la ciencia y, bueno, en el caso de él mismo como físico, él dice, la física, y sobre todo la física teórica, empezó a cuestionar las preguntas que los filósofos de antaño se cuestionaban. El origen de la humanidad, el origen del universo. Entonces, para la mayoría de la vieja guardia de la ciencia ficción, que eran letrados o estudiantes de ciencias o incluso investigadores, utilizaron eso, ¿no? Es la física, es aquello que está buscando el origen del universo. Entonces, si lo sigues pensando desde la perspectiva de esta película, que es cómo desarrollas una inteligencia artificial y que con ella y con esa inteligencia artificial podemos empezar a entender a la humanidad, yo creo que tiene unos parteaguas directos, ¿no? Entonces, mi caveat hacia la relación con las ciencias y la filosofía. ¿Por qué la ciencia ficción se cuestiona estas cosas? ¿Y por qué lo que mencionabas, Teno, por qué se vuelve lenta? Es que necesitas la reflexión. Sin la reflexión es muy difícil que la ciencia ficción tenga el punch que debe de tener, o bueno, el punch que el escritor y el director y todos los demás quieren que tenga. Ahí otra vez me vuelvo, ¿no? A esta parte en donde nosotros nos lanzamos a Facebook a regalar nuestros datos, güey. Nos lanzamos a ponernos la cara de ver qué actor nos parecemos, a ver, no sé, güey, cómo nos veríamos de Papá Noel, y de repente ya regalamos nuestros datos, güey. 3 años después, nos cae la reflexión de, verde, güey, ahora sí a dónde voy, ¿no? Está chido, güey. Sí. Ahí para terminar, tengo una preguntita. Hay un planteamiento en la película misma donde dice cuál es el futuro, ¿no? Y ahorita lo estabas mencionando, la madre. Ustedes que han consumido toda la ciencia ficción del mundo, ¿ven posible esto? Que se quede nada más la inteligencia artificial ahí volando y nosotros nos vamos. Híjola, güey, yo soy, bueno, no soy tan entendido exactamente en ese tema, pero bueno, me recuerda a un libro que intenté leer, no sé si lo pude leer, no me atrevería a decirlo, que se llama Nuevamente el Emperador, de un astrofísico que se llama Roger Penrose, británico, el güey, que básicamente el libro era tratar de exponer por qué no vamos a poder desarrollar inteligencia artificial, que tiene un problema con un limitante en nuestro cerebro. Lo que él planteaba que era más posible es que se cree una especie de punto medio, una especie como inteligencia semi-artificial, o sea, a partir de nuestros propios cerebros, replicar, utilizando los mismos cerebros humanos, un tipo de inteligencia, entre comillas, semi-artificial. Yo claro que la palabra artificial es bastante artificial en sí misma, ¿no? O sea, digo, no es como que inventamos cosas de la nada, todo viene de la naturaleza, ¿no? Es una separación muy homocéntrica, no en el sentido, homocéntrica me refiero, digamos, de nuestra especie, ¿no? De Homo sapiens, ¿no? Que ponemos ese artefacto como para esa etiqueta como para diferenciarnos del resto de la naturaleza cuando es pues bastante pretenciosa, creo yo. O sea, a mí me parece que yo creo que es más probable que logremos mejorarnos, entre comillas mejorarnos, ¿no? O empeorarnos, pues tal vez podría ser, o sea, cambiarnos de una manera que podamos insertarnos con una especie de inteligencia, digamos, que complemente o que expanda nuestras facultades, pero así como tal, bueno, no sé, yo me suscribo más a la idea de Penrose,
a eso o a Skynet, uno de esos dos, güey. No, 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 sí, no. Hay, Sí, hay no. hay muchos recursos, diferentes ideas. Está toda la saga de Hyperion, que, Decimos. de Simmons, donde narran, donde exploran la inteligencia artificial como un ente enemigo y a la vez como un ente amigo. En videojuegos es también algo que se ha explorado. Toda la saga de Mass Effect, que yo no la he jugado, pero he estado leyendo un poco, pues, que narran 20, como 1 millón de años de historia de civilizaciones, donde es una constante lucha entre lo orgánico y lo artificial, donde cada que una civilización evoluciona, genera su inteligencia artificial. La mayor parte de las veces la inteligencia artificial la destruye. Entonces hay una infinidad de recursos en la literatura y bueno, ya los videojuegos, que es algo que los videojuegos, como estábamos mencionando antes, en el caso de Mass Effect, que tiene esta narrativa de qué pasaría con la inteligencia artificial versus la inteligencia orgánica, y esos diferentes conflictos, pues ahora los videojuegos se están convirtiendo en ese vehículo de narrativa de calidad. Ya no es solamente, quizás mucha gente se quedó en la idea de que los videojuegos son básicamente algo de acción, pero ahora se han convertido en algo de narración y de narración de calidad, en los cuales podemos consumir libros enteros, pero con una perspectiva diferente, porque tú estás actuando dentro de ese videojuego. Calidad en la escritura y también en las voces de los actores. Entonces, eso es otra herramienta de la ciencia ficción y la fantasía que probablemente empiecen digo, no que empiecen a ser consumidos, porque ya pasaron por mucho tiempo en dinero a la literatura y Y al pasaron cine. por varios stages, ¿no? Como los juegos de rol, ¿no? También tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, güey. Otra cosa que se me pasó, que mencionaste de Dunas, de la serie de Dunas, Ajá. A partir del libro tercero, que es una saga que tiene en el universo de Brian Herbert, lo de Frank Herbert, son 6 libros, pero su hijo ha expandido a muchos más. El enemigo final es una inteligencia artificial. Y de hecho es una conexión entre los primeros libros, en los cuales se dan cuenta, ven el futuro, al Kisawach Haderach, que es el personaje que todo lo ve, se da cuenta que el final de la humanidad está contra una inteligencia artificial. Entonces, incluso esa novela, bueno, esa serie de novelas, toca este tema, ¿no? De la inteligencia artificial es el final de la humanidad. Pues todo un tema, ¿no? Todo un tema, güey. Pues gracias por responder y por espantarme, güey. Qué bueno que no leo ciencia ficción. Acuérdate de Skynet, cabrón. Skynet es un ejemplo. Skynet me va a caer encima, güey. Es el máximo Frankenstein, sí, máximo criatura. No, pero bueno, para evitar espantar a la gente que nos está escuchando. Demasiado tarde. Más que nada también hay una serie de libros, sobre todo los de Asimov, donde los robots son creados para ayudar a la humanidad. En la película de Yo Robot, que tiene conexiones con el libro Yo Robot de Isaac Asimov. Los robots tienen dentro de su código de las 3 reglas, que es proteger a la humanidad. Entonces,
no todos los futuros de la inteligencia artificial y los androides tienen un final tan trágico. Okay. Creo que está en función de cómo los programamos, ¿no? Pues Ahí el tema es que el que lo programa es el humano, güey. sí, de hecho, es que eso es lo que se me hizo interesante, lo chido del final de la película de Ex Machina, que, o sea, trata de controlarlo por todos los medios posibles, Nathan siendo las personas más brillantes de la humanidad, como lo plantean así, y al final su misma creación lo acaba jodiendo. O sea. Sí. Y mismo, lo mismo, dándole la vuelta a la propia prueba que él estaba diseñando. O sea. Estaba manipulando la manipuladora que lo acabó, bueno, la inteligencia artificial que lo acabó manipulando a él dentro de su manipulación, güey. O sea. Es Inception en el tercer sueño. Ándale, sí, güey. ¿Cómo es la frase esta? El hombre es el hombre es el lobo que al hombre va a devorar. Ahora es la inteligencia artificial es el lobo que al hombre va a devorar, cabrón. No, pero. Pues chale, bueno, güey. Monorriel llega a su Ya no- fin de este capítulo. Oye, espérate, me salió una idea ahorita que igual me gustaría mencionarla brevemente nomás, güey. O sea, ¿no se les parece curioso que siempre estos personajes creadores de estas inteligencias que nos acaban jodiendo siempre son hombres, güey? Siempre son hombres los que crean estas cosas que nos acaban jodiendo, güey. Curioso, ¿no? O sea, nosotros no podemos crear vida, güey, pero creamos monstruos, güey. Creamos Sí. destrucción y muerte, güey. Es una de las cosas más deprimentes del Chale, güey. Sí, chale. XY. No. Y creamos pinches monstruos. Pero ahí está Margaret Thatcher, güey, para decir, oye, no. También las Aguanten, mujeres, aguanten, espérenme tantito. sí, también las mujeres podemos, cabrón. Chale, ¿no? Pues, Yes, we can. chale. Pues bueno, ahora sí ya nos vamos, güey, antes de empezar a crear nuestros propios monstruos, güey, Sí, ahí voy. Entre nosotros. entre nosotros. no. Pues muchas gracias, Carrusel. Los espera en el siguiente capítulo. Monorriel. Ay, Güey. Monorriel. El carrusel es el otro. El carrusel es el libro, es el de sobre series de bonitas, películas bonitas. Ay, sí. Ya ni me acuerdo cómo los llamamos. Ahí vamos a hablar de inteligencia artificial, güey. Ah, sí. Con la canción de Candy Candy de fondo, güey. Ah, güey. Gira, carrusel. Traigo el Enrique pegado. Ya, vámonos. Ah, Nos ya. vemos, Monorriel. Bye. Ah.